¿Es cierto que el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313 después de Cristo? ¿Es cierto? Porque yo he escuchado, a lo largo de los años, he escuchado muchas veces a los hermanos de otras denominaciones y de muchas sectas decir que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia que fundó Cristo, porque ni que el primer papa fue el apóstol San Pedro, sino que ellos dicen que la Iglesia Católica actual fue fundada por un emperador romano llamado Constantino en el siglo IV. Eso dicen, ¿eh? Y yo tengo que reconocer que durante un tiempo estuve bastante confundido con esto. Cuando yo estaba fuera de la Iglesia Católica, estaba perdido, estaba buscando cuál sería la verdadera Iglesia, ¿verdad? Porque entre tanta oferta religiosa, como suelo decir siempre, uno no sabe a qué carta quedarse, entonces hay que buscar. Y eso realmente es a lo que me empleé, siempre teniendo en cuenta que es necesaria la oración, hay que estar en contacto permanente con el Señor por medio de la oración, buscando en su palabra y también buscando en la historia y buscando en los hechos de la historia, para ver si verdaderamente la historia ha sido manipulada por algunos interesadamente para atacar a la Iglesia que fundó Cristo. Una cosa es segura, y esto lo he aprendido a lo largo de los años, y es que según dice la misma palabra de Dios, la Iglesia verdadera de Cristo tiene un signo que la distingue, y es la persecución. Lo dijo el Señor: vosotros seréis perseguidos. Porque si el Maestro ha sido perseguido, sus discípulos serán perseguidos. Esto fue así desde el principio de los tiempos. Desde el principio en el siglo I ya fue un siglo lleno de persecución, ¿verdad? Para los cristianos, para los primeros cristianos. Bueno, pues este Constantino, dicen muchos, algunos, han llegado a la conclusión de que Constantino fue el que realmente creó la Iglesia Católica. ¿Es verdad esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Verdaderamente la respuesta es clara. Constantino fue un emperador romano, pero él en ninguna manera es el fundador de la Iglesia Católica. En ninguna manera. No es cierto. El emperador Constantino lo único que hizo fue en el año 313, recordamos la fecha, es importante, después de 3 siglos en que los cristianos habían sido totalmente perseguidos por el Imperio Romano, e incluso por el pueblo judío, pero especialmente fueron los romanos los que persiguieron durante 3 siglos, hubieron muchísimos mártires, y lo único que hizo el emperador Constantino, atención a esto, fue, mediante un edicto, garantizar la libertad de culto de los cristianos. ¿Sí? En el año 313 el cristiano por fin tuvo libertad de culto. Y esto fue lo que hizo Constantino, dar libertad de culto. Con el poder que tenía el emperador, realizó un edicto llamado el Edicto de Milán en el año 313 y se puso fin a esta primera era de persecuciones, y sangrienta era de persecuciones, y además profetizada era de persecuciones. Por lo tanto, vuelvo a insistir, Constantino, el emperador, no es el fundador de la Iglesia Católica, sino que el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, y Constantino lo único que hizo fue permitir que el que era cristiano pudiera ejercer libremente su fe allá donde estaba. Y lo hizo mediante un edicto. Voy a citar un fragmento significativo de este edicto que dice así: que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que bien tengan. Así pues,
hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y la religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Esto es un documento histórico que prueba que Constantino no fundó ninguna iglesia, como dicen algunos, para atacar a la Iglesia Católica, sino que lo que hizo fue promulgar un edicto que puso fin a la persecución en esos momentos y que hizo que un cristiano, que tú y que yo en aquella época pudiéramos haber ejercido de cristianos en nuestra vida sin temor a que nos pudieran matar, como sí ocurrió con muchos antes. Por lo tanto, tengamos claro ese punto. Además, hay algunas personas, hay también por ahí una falsa enseñanza que dice que Constantino fue un papa de la Iglesia Católica. Desde luego, los enemigos de la Iglesia emplean bien el tiempo, porque tenemos una lista de papas desde San Pedro, desde el apóstol Pedro, en el año 33, que es la fecha en la que inicia su ministerio. Tenemos una lista oficial de papas. Y después de Pedro vienen, pues tenemos en la lista concretamente a 32 papas. Por lo tanto, es totalmente falso también que Constantino hubiera sido uno de los papas de la Iglesia Católica o alguien que hubiera tenido algo que ver con el regir la vida de la Iglesia Católica. Luego tendríamos un aspecto también muy importante para entender algo de los que dicen que la Iglesia no se llama católica porque la Biblia no dice absolutamente nada de que la Iglesia tenga ese nombre. Bueno, pues esto es totalmente absurdo. Es absurdo. Yo tengo que reconocer también que yo también caí en el error, igual que muchos, de creer este argumento. Pero este argumento realmente no tiene fundamento y no tiene peso. Porque si vamos a las Escrituras, si vamos al Nuevo Testamento, ahí vemos claramente que aunque la palabra Iglesia Católica, la expresión Iglesia Católica no aparece, sí aparece una cosa que significa lo mismo que la palabra católica. Porque la palabra católica tiene un significado. La palabra católica nada más y nada menos que significa que universal. Universal. Entonces, ¿qué significa Iglesia Católica? Iglesia Católica significa Iglesia Universal. ¿Y por qué universal? Pues ahí sí podemos ir a las Escrituras, sí podemos ir, por ejemplo, al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde dice lo siguiente. Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Vayan por todo el mundo. Es decir, la Iglesia que fundó Jesucristo, queridos amigos, queridos hermanos, es católica. Es católica porque en ella tienen cabida todas las personas, todas las razas, todas las lenguas. Es decir, la Iglesia Católica es universal, que es lo que significa verdaderamente la palabra católica. Que como ya dije en mi vídeo anterior, hablando sobre Lutero, ya a principios del siglo II, uno de los discípulos del apóstol San Juan, llamado Ignacio de Antioquía, dijo en un escrito, en una carta, igual que la que escribía el apóstol Pablo a los fieles de otros lugares, este Ignacio de Antioquía hizo lo mismo, escribió una carta a los cristianos de la ciudad de Esmirna. Y en esa carta se utiliza, por primera vez tenemos un testimonio escrito
Estamos hablando de antes de la primera década del siglo segundo, prácticamente, o incluso metido en el siglo primero, y ahí tenemos a Ignacio de Antioquía llamando a la Iglesia por el nombre que se la conoce hoy, o por la denominación que algunos dicen, que es Iglesia Católica. Por lo tanto, ni Constantino fundó la Iglesia Católica, porque es falso, porque la fundó Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo es católica porque es para todo el mundo.